Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea, ahora que usted ya está poniendo atención al comienzo, al inicio, al despertar, al arrancar del estudio de la palabra de Dios este día miércoles. En verdad es una bendición grande poder tener el espacio, el tiempo disponible, la facilidad, la comodidad que nos da el Señor para poder dedicarnos al estudio de su santa palabra. Quiero que venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo, donde hemos estado analizando esto del sermón del monte, una fuente de enseñanza impresionante que al irse deteniendo, al ir inquiriendo, al ir metiéndose en lo profundo de la palabra, uno va encontrando nuevas fuerzas para seguir adelante. Nuestra fe se incrementa porque es la palabra la que nos da a nosotros el crecimiento de nuestra fe y por ende el crecimiento espiritual. Así es que por favor quiero que venga conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, como hemos estado considerando el versículo 33 en adelante. Y dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, volviendo a hacer un cortísimo recuento, porque el tiempo nos avanza, de cómo arrancamos con todo esto. Precisamente iniciamos con esa palabra perjurar. El Señor dijo, no perjurarás. Y sobre eso estuve dando la definición de lo que es esa palabra perjurar. Es un juramento o un falso juramento, o faltar a la fe que se ha jurado o se ha puesto como base de un juramento. Ahora, faltar a todo eso es perjurar, y el Señor dijo de que no debíamos hacerlo. Aparte de eso, jurar en falso es prácticamente una falta de credibilidad, hablar mentira. Estuve haciendo mención de que en todos los ámbitos sociales, en todos los niveles, en todas partes se escucha mentira. Nuestra sociedad prácticamente fundada sobre muchas mentiras. Y quierase o no, nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos detenernos, comenzar a poner nuestra vida delante de la palabra de Dios y que ella sea la que nos mida a nosotros para continuar adelante, dejando a un lado la mentira. Estuve haciendo mención inclusive que con base a esto de la falta de credibilidad, ahora cuesta demasiado tener la confianza en las personas, porque la credibilidad en la mayoría de la gente que uno conoce se va perdiendo precisamente por eso, por las mentiras que se dan y que después salen a la luz, y cuando son descubiertas uno dice y pensar de que yo confié tanto, no sé cómo pude ser tan ciego para no ver lo que la grande mentirota que me estaba dando. Entonces, considerando todo eso, es importante de que nosotros entendamos pues de que cumplir nuestros juramentos hechos a Dios es una característica que nos identifica a nosotros como hijos, como hijas de Dios, de un verdadero adorador. En otras palabras, podríamos decir de que los verdaderos hijos del reino de Dios tendríamos, escuche esto, tendríamos que aborrecer la mentira. Establezco entre comillas tendríamos, porque aún dentro de la iglesia misma del Señor
hay muchos hermanos, muchas hermanas que hablan mentira. Y esto en todos los niveles dentro de la iglesia. No solamente los que son solamente miembros de una congregación, sino que aquellos que ejercen cierto liderazgo dentro de las iglesias y, por qué no decirlo, los líderes principales de las iglesias, sean estos pastores, sean estos evangelistas, sean estos apóstoles, sean profetas, sean maestros. Allí encontramos de que en estos últimos tiempos, ha sucedido siempre, pero en estos últimos tiempos, como que eso está polulando, como que se está multiplicando a gran manera, que encontramos a muchos líderes de iglesias que han caído profundamente en la mentira, mienten para poder lograr sus objetivos, hasta llegan a casi a jurar y a traer delante de las personas a Dios para que crean lo que están diciendo. En base a todo esto es necesario que nosotros entendamos de que el hablar la verdad, amar la verdad, buscar la verdad, afirmarnos en la verdad, fundamentar nuestra vida en la verdad, tendría que ser una característica de nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Dice el Salmo 26, versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Miren lo que decía el salmista. Tu misericordia está delante de mis ojos. Él sabía plenamente de que delante de sus ojos él había visto muchas misericordias de parte de Dios para con él, para con el salmista. Y yo pregunto, ¿será de que nosotros somos testigos de las misericordias de Dios? Si estamos hasta hoy día, no es por lo valerosos, lo fortachones que podemos ser, sino que estamos por las puras misericordias de Dios. Ya comimos por la misericordia de Dios, dormimos por su santa misericordia, tenemos asistencia médica, tenemos los medios para seguir adelante, muchas veces con ciertas dificultades, pero ahí vamos avanzando. ¿Por qué? Porque nos esforzamos, no tanto por eso, sino que por la pura misericordia de Dios. Eso decía el salmista, y decía, y ando en tu verdad. Salmo 119, versículo 29, dice la palabra, aparta de mí el camino de la mentira. Esta era una oración que hacía prácticamente el salmista. Decía, en otras palabras, apártame, Señor, de la mentira. No quiero estar mintiendo más. Apártame del camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. En tu misericordia concédeme tu palabra. Si nosotros recibimos palabra de Dios, si nosotros somos impactados por la palabra de Dios, es simplemente por la misericordia de Dios. Y en tu misericordia concédeme tu ley, decía el salmista. Ahí mismo en los Salmos 120, versículo 2, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Líbrame, Señor, apártame, protégeme, cuídame, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Por esa razón, insisto, amar la verdad, fundamentarnos en la verdad, establecernos en la verdad, hablar verdad, tendría que ser una característica propia de nosotros, los hijos, y ustedes, hermanas, hijas de Dios. Veamos, por ejemplo, volviendo a lo de los juramentos, el juramento de Pedro. Si usted se viene conmigo al Evangelio según San Mateo, aquí mismo donde estamos, el capítulo 26. Dice la Escritura, leyendo desde el versículo 69 en adelante, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, cuando habían apresado al Señor, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70 dice, mas él negó
delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ese fue el primer nivel al que llegó, a negar a su Señor. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, es decir, dijo: yo juro que no conozco al tal hombre. Juro. Versículo 73. Ese fue el segundo nivel. Primero negó. Después volvió a negar, pero con juramento. Yo estoy haciendo como que va para arriba, pero no, va descendiendo. Primero negó, bajó un peldaño más y volvió a negar al Señor, pero ahora no solamente lo negó, sino que juró de que no lo conocía. El que había dicho: Señor, aunque todos te falten, yo jamás, aunque todos te dejen, yo jamás. Ahora estaba descendiendo más y más. Un poco después, dice el versículo 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ahí va un peldaño más abajo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Mire, primero negó, después negó, pero juró. Y ahora desciende aún más y no solamente niega al Señor, sino que lo niega, juramenta o jura. Y no solamente eso, sino que maldice y dice: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué delicado es cuando nosotros juramentamos sabiendo que lo que estamos diciendo es mentira. Pedro sabía de que él conocía al Señor, de que él había sido escogido por el Señor. Yo digo, ¿dónde quedó el caminar sobre las aguas? ¿Dónde quedó el ver que los panes se multiplicaban en sus mismas manos en aquellos canastos? ¿A dónde quedó tanto milagro? ¿A dónde quedó el que el Señor había levantado aún a los muertos mismos? ¿A dónde quedó la resurrección de Lázaro? Si allí estuvo Pedro. ¿A dónde está la resurrección o el volver a la vida de aquella niña que había fallecido, que el Señor le dijo: Talita cumi? ¿A dónde estaba aquella visión celestial donde habían visto en la cumbre del monte a Moisés, a Elías y al Señor allí? ¿A dónde está el haber escuchado la voz misma del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo toda complacencia? ¿Cómo es posible que Pedro había olvidado? No, él no había olvidado, él simplemente había negado, había jurado, y negando a la vez de que no lo conocía. Y no solamente eso, sino que ahora niega, jura y maldice. Y nosotros decimos: ay no, yo no soy como Pedro. Pero muchas veces cuando nosotros decimos: yo soy cristiano, pero ni siquiera queremos congregarnos. ¿Qué clase de cristianos sabemos en este siglo XXI, Dios mío? Que el Señor me ayude, me ilumine, me dé fuerzas para ver que en estos últimos tiempos la iglesia misma también está cayendo en una retrospectiva. Está como retrocediendo en vez de avanzar. En muchos países, especialmente en Latinoamérica, ahora la iglesia como que está más enfocada en dinero que en otras cosas. Se enfocan los líderes de las iglesias más en plata que en las almas mismas. Dios nos ayude para seguir adelante con todo esto. Aquí encontramos en el texto que hemos leído de que el Señor dijo: oíste que fue dicho, pero yo les digo. En otras palabras, el Señor
dando la enseñanza correcta que habían recibido los judíos a través de la ley que Dios le había entregado a Moisés y él había pasado a todo el pueblo, respecto a no tomar el nombre del Señor en vano o hacer juramento en su nombre. Éxodo capítulo 20 versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico capítulo 19 versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor. Yo he escuchado a veces a algunos hermanos cuando están en Puni, me lo jura por Dios. Y aquel dice: bueno, no tenemos que jurar, pero Dios, eso sí, Dios es mi testigo. Mentira muchas veces. Y aquí dice el Señor, Levítico 19:12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice el Señor. ¿Qué tal si vamos al siguiente, el libro del Pentateuco? Dije Éxodo, dije Levítico, ahora vamos a Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, escuche, cuando alguno hiciere voto a Jehová, cuando alguno, fuese hombre o fuese mujer, fuese joven, fuese adulto, fuera viejo o un ancianito, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, escuche, ligando su alma con obligación, es lo que dice la Escritura. Lea por favor su Biblia, Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Por eso el Señor decía: sea vuestro sí, sí, y si va a ser no, pues no. Pero no mezclen las cosas. Hoy dicen una cosa y mañana hace otra. Ahora dicen que sí, que estarán allí y contra viento y marea, allí están con todo, y mañana dan la vuelta y lo abandonan. Todo lo que dijeron. El Señor dice: o el que hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es muy serio. Tomar el nombre de Dios, hacer promesas que no vamos a cumplir, mejor no prometer nada. Vamos al siguiente libro, Deuteronomio, libro quinto de las Escrituras, capítulo 23, versículo 21, dice la Escritura: cuando haces voto a Jehová tu Dios, escuche, cuando haces voto a Jehová tu Dios, cuando le prometes algo a Dios, pues, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Si el Señor dice: vamos a arreglar cuentas, ¿a dónde estás? ¿A dónde está lo que prometiste que ibas a hacer? ¿A dónde está lo que prometiste, donde ibas a ir? Y me lo prometiste a mí, como que el Señor nos dijera: ¿a dónde está lo que dijiste que me ibas a dar? Dice el Señor. Y la Escritura dice, el mismo Dios dice: porque ciertamente el Señor lo demandará de ti, y si no has cumplido, entonces eso sería pecado en ti. Por esa razón, considerando estas enseñanzas, en el correr de los años, 1600 años después que se entregó esta palabra, vienen los fariseos, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, y decían que no era permitido tomar el nombre de Dios para hacer un juramento, pero sí podían hacerlo por el templo, por el cielo, por la tierra, por los pelos aún hasta de los calvos, de quien fuera. Pero sí, por eso sí se puede jurar. Pero entonces viene el Señor y deja más que clara la realidad de que no se podía jurar por ninguna de esas cosas, porque al fin de las cuentas
todo pertenece a Dios, y en todas las cosas Dios está presente. Escuche lo que estoy diciendo. Dios está presente en todas las cosas. Yo no estoy diciendo de que Dios está en todas las cosas. No, está presente. Porque es un error decir Dios está en todas las cosas, o sea que Dios está dentro de este animal hecho de madera. No, Dios no está dentro de esto. Pero que Dios está presente en todo lo que es la creación de Él. Dios está presente. Ese es uno de los atributos divinos, la omnipresencia. Dios está en todas partes. Por esa razón, el Señor decía, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, es decir, por nada. Cuando el Señor está hablando aquí, Él lógicamente no está diciendo, no se vale decir o prometer algo, o asegurar algo, o juramentar sobre algo, porque Dios sabía también, Dios Hijo sabía, de que hay juicios aquí en la tierra. Y cuando nosotros estamos en las cortes, por ejemplo, ahí se llevan adelante muchos juramentos. No sé si usted recuerda la frase que dice, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y si no, que Dios le ayude, porque le va a caer la ley con todo su peso. Y la gente dice, sí, lo juro. Hablando con mi esposa sobre este tema, le decía de que en mis funciones de juez de paz, tengo una Biblia conmigo, por cuanto soy hijo de Dios, soy creyente. Tengo una Biblia, y cuando voy a tomar una declaración judicial, jurada por supuesto, esa clase de juramento es bastante seria, porque se trae a Dios, y la gente así lo desea, y ponen a Dios como testigo, y dicen, yo mismo, dan su nombre, como lo dije la semana pasada, declaro de que esta mi declaración judicial, juramentada, declaro delante del Dios Todopoderoso que esta mi declaración es cierta, y pone la mano. Exactamente lo que se realiza en las cortes, que la gente le lleva la Biblia. ¿Qué tal los presidentes de las naciones? ¿Se recuerdan cómo es que juramentan a los presidentes en los Estados Unidos? Les llevan la Biblia. En Inglaterra, en los palacios, les llevan la Biblia. Al fiscal general de Australia, acá, cuando lo van a juramentar como fiscal general, como representante de la corona inglesa en esta nación, le dan una Biblia y dicen, tiene que jurar en el nombre del Dios Todopoderoso, que yo no creo, tiene que jurar en el nombre de Dios, y toma la Biblia y juramenta. Yo prometo, yo juro, yo esto y lo otro. Y esto se da en las cortes. El Señor sabe de que estas cosas se tienen que dar para que haya un respeto más a la justicia entre los hombres. Ahora en este mundo, donde ya la palabra ya no tiene el mismo valor de antes. Antes, tiempos bien antiguos, cuando alguien decía, te doy mi palabra, bueno, ya lo dijo, punto, suficiente. Pero hoy día te doy mi palabra, y al siguiente día están haciendo lo contrario. Por esa razón, el Señor nos llama a nosotros a que seamos gente de palabra, que seamos sus hijos. Recuerden que nosotros mismos, Pablo decía que somos como embajadores de Cristo, es decir, representando el cielo entre los mortales, entre los hombres. Somos nosotros, es ustedes, soy yo, de que Dios está hablando a las personas por medio de nosotros. Por esa razón, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Muy importante que lo que es la verdad, la honestidad, la honradez, estas son actitudes que tienen que ser parte de nuestra vida, porque somos hijos de Dios, de un Dios de verdad. Dice Salmo 31, versículo 5, dice la palabra, en tu mano encomiendo mi espíritu,
tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es un Dios de verdad. Al mismo Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, en una oportunidad se le acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos de que eres amante de la verdad. Bueno, él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Por esa razón, la honestidad, la verdad y la honradez deberían de ser una característica muy propia en nosotros, porque Dios es un Dios de verdad. Dios no es un Dios que miente. Dice la Escritura misma de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para estar mintiendo y estar incidiendo en la mentira, o que se arrepienta de lo que ha dicho. Lo que Dios ha dicho, lo cumple. Aparte, la Escritura nos dice de que Dios aborrece la mentira. Mire, Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Ya de ahora en adelante, pensemos cuando vayamos a mentir, pensémoslo 2 veces mejor. Porque el Señor dice en su palabra, escuche, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Qué dijo el Señor? El Dios Padre, el Dios Todopoderoso, respecto a Jesús, su Hijo amado, su Hijo único: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En otras palabras, en mi Hijo me gozo. Pero no solamente en el Hijo del Dios eterno, o el Hijo eterno de Dios, sino que también porque dice de que los que hacen verdad son contentamiento, son el gozo del Señor. Pero los labios mentirosos son abominación delante de Él. Por esa razón es necesario de que entendamos de que no debemos de ser personas que utilizamos la mentira para que nos crean. Utilizar mentira para apartarnos del porrazo que viene encima, del cuentazo, del costalazo. Tenemos que ser personas que nosotros decimos: no, yo sé quién soy y yo sé de que Dios está delante de mí. Y pensar 2 veces, mejor no digo mentira, mejor me quedo calladito. Mejor boca cerrada. Mejor no decir nada. Si sentimos que vamos a mentir, es mejor cerrar la boca y no abrir la boca y mentir. Porque si nosotros utilizamos la mentira, es como que le estamos dando lugar al enemigo, porque el enemigo usa esta herramienta desde sus inicios, mintiendo, mentira tras mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois, dijo el Señor, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Él ha permanecido en la mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, dice el Señor, porque es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que nosotros abrimos los labios y le mentimos a la gente, le mentimos a nuestros seres amados, a la familia, a la sangre, le mentimos a los hermanos en las iglesias, le mentimos a los pastores, estamos como poniéndonos bajo esa malévola cubierta del diablo, que es pura mentira. Aparte de eso, para medir nuestra vida con base a no seguir mintiendo, es necesario de que nosotros no digamos: no, sí, bueno, va a ser una mentirita así chiquita, una mentirita blanca, una mentirita piadosa. No, si con esto Dios no me va a mandar al infierno. Ahí le metemos una piedra, que al fin y al cabo se las creen. Ahí metémosle una mentirita al pastor.
pastor, ni cuenta se va a dar el pastor. Y ahí le vamos a dar la mentira. Cuidado, mucho cuidado. Dice la Escritura, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios. Mira, aquí está mencionando una clase de gente terrible, terrible, terrible. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas o asesinos, que es la misma cosa. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire dónde encaja el Señor en su santa palabra a los mentirosos, junto con los demás. Cuando me refiero a los demás, me refiero a esta clase de gente que uno dice, Dios nos libre de esa clase de gente. Bueno, el Señor dice, ahí van los mentirosos también. Ya no mintamos, hermanos. Tengamos cuidado. Pongámonos delante del Señor y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdame a no mentir más. El Señor nos llama a hablar siempre la verdad. Por eso en el texto leído de un principio, Mateo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de esto, de mal procede. La traducción en lenguaje actual de ese versículo dice, si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Y así es. Del mal procede, y del mal el mismo Satanás. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos considerar que necesitamos para hablar siempre con la verdad? Entonces, es necesario de que reconozcamos que es mejor hablar la verdad, porque la verdad ella sola se sostiene por sí misma, pero la mentira, por otra parte, necesita de que estemos reforzando, y así como se lo dije, y mire, y yo se lo vuelvo a jurar, y yo se lo vuelvo a prometer, y necesitamos estar tratando de mantener esas mentiras, porque ya no funcionan bien, y pueden ser descubiertas. Ahí está de que nosotros necesitamos siempre reconocer de que es mejor hablar la verdad. Zacarías capítulo 8 versículo 17, usted dirá, tanto versículo, es para fundamentar y para darle peso a lo que estamos hablando. Zacarías 8 versículo 17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Es decir, de que nosotros pensamos mal contra nuestros prójimos, ya sean las personas que viven con nosotros, la familia en la sangre, la esposa, el esposo, para las hermanas, los hijos, los tíos, los cuñados, cualquier pariente que sea. Nosotros pensamos mal contra ellos cuando les hablamos mentira, cuando cubrimos nuestras mentiras y malas intenciones, o cuando hacemos juramentos para poder estarlos manipulando. Dice la palabra, la leo una vez más, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso. ¿Se recuerda qué es el juramento falso? Perjurar, no perjuraréis, dijo el Señor. ¿Oíste que fue dicho? No perjurarás. No dirás un falso juramento. Por esa razón necesitamos también entender de que para hablar la verdad tenemos que ser valientes. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, desechando la mentira. No vaya a mentir, hermano, no vaya a mentir, hermana. No mienta, Guillermo, no le mienta a los hermanos. Es como que el Señor está diciendo,
Desechemos toda mentira y hablemos verdad entre nosotros mismos, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Podemos contar con que sí, cuenten conmigo? ¿A qué hora hay que estar? A las 7, un cuarto a las 7 estoy yo ahí, pastor. No se preocupe, yo ahí estoy. Dieron las 7, 7:05, 7:15, 7:30 y el hermano no vino. Y cuando le preguntamos qué pasó, hermano, nos preocupamos tanto porque creíamos que algo le había sucedido. Pastor, usted no sabe lo que me ocurrió. Así que el gato del vecino se pasó a nuestro lado y el perro a nosotros lo agarró y lo mató. Y inventando cosas. Simplemente no fue porque es aquella clase de gente que miente continuamente. Y la Escritura dice de que no debemos mentir entre nosotros. Alguien dijo que para hablar mentiras hay que tener una buena memoria. Pero para hablar la verdad hay que tener valor. Abraham Lincoln, uno de los primeros presidentes en los Estados Unidos, una frase de él es muy famosa para los historiadores, los que aman la historia. Abraham Lincoln, respecto a la verdad y la mentira, él dijo: yo siempre que hablo la verdad y después me olvido de lo que he dicho. ¿Por qué razón? Porque el que dice mentira y anda acordando, ¿y qué fue lo que le dije? No me vayan a sorprender. Y hasta lo anotan, tal día, tal hora, le dije esto, y claro, una mentirita, pero la voy a anotar porque no se me olvida. Y peligroso, me descubren. El que dice la verdad simplemente habla. Y el que dice mentira necesita una gran memoria. Usted me dijo, no, ¿cómo? Yo he sorprendido tanta gente en la iglesia que me miente. Y después con mi esposa solo nos volteamos a ver. Cuando son dichos, ¿verdad?, populares, usted dijo esto y esto. Yo, no, ¿cómo hace? No puede ser. Y después que con mi esposa, no, wow, lo que está diciendo. Muchos años atrás hablamos con una hermana y nos decía en su buena forma popular de donde ella llegó a Australia, decía respecto a algo que iba a hacer, y yo lo hago, y soltó, y yo dije, uy, se oye feo, pero hasta ahí. Después le dijimos y nos decía, ¿yo dije eso? Sí, usted lo seguramente porque lo tengo tan pegado. Bueno, el Señor me ayude a limpiarme, que el Señor me limpie de todas esas cosas. Pero bueno, si ustedes dicen que yo lo dije, pues lo dije, perdonen. Pero también he escuchado gente que no, yo no he dicho eso. Yo no, y no, y no. Seamos cuidadosos cuando nosotros tengamos que hablar. Voy terminando. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Porque mire, a cualquiera podemos tratar de engañar y engañar. En las cortes podemos engañar a la gente. Podemos engañar a los jueces, a los señores del jurado. Pero hay alguien que no podemos engañar. Es a Dios. Dice Gálatas 6, 7. No os engañéis. No se mientan ustedes mismos, hombre. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la traducción del lenguaje actual de ese versículo dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Oísteis, dijo el Señor, que fue dicho: no perjurarás. Tengamos cuidado con nuestra lengua. Esforcémonos por hablar la verdad entre nosotros y desechemos la mentira, porque Dios, el Dios nuestro, el único Dios que está en los cielos y en todas partes, es un Dios de verdad. Padre, ayuda, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas que están viendo este estudio y que han llegado hasta este momento en que terminamos este tema. Señor Santo, ayúdales y pon, Señor, tu presencia en sus vidas, en mi vida,
también para poder esforzarnos todos juntos a hablar verdad entre nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana continuando con el Sermón del Monte. Muchas bendiciones y hasta luego.